Bueno, Nacho, os enfrentáis a un equipo que probablemente mañana va a jugar una final, porque para ellos todo lo que no sea ganar mañana es quedarse ya muy lejos de los 4 primeros puestos. No sé si esto puede jugar a vuestro favor o no. Dependerá también, supongo, de la gestión del partido que tengáis. Sí, bueno, a ver, ellos juegan la final y nosotros también jugamos 3 puntos importantes, ¿no? Por lo tanto, es un partido importante para las dos partes, ¿no? A partir de ahí no lo sé, yo creo que tienen potencial y en este momento experiencia, ¿no? para gestionar estos momentos, pero bueno, sí que es verdad que ellos, después de la dinámica que han tenido al perder el otro día, bueno, no tienen mucho margen para de aquí al final, ¿no? ¿Se puede decir que el Barça ahora mismo no es un filial típico? Es decir, la filosofía del Barça de toda la vida la han dejado un poco atrás y han pensado un poco más en el resultado. Sí, se puede decir, no pasa nada. Lógicamente, el Barça ahora mismo no es el filial de siempre, ¿no? De chavales jóvenes han decidido, ante la situación que han vivido, pues cambiar prácticamente todo el equipo, ¿no? Pero es verdad que han fichado muchos jugadores que en un principio, bueno, han hecho un equipo ahora mismo para salvar la categoría primero y luego, pues bueno, si llevan a ser playoff, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa o te gusta de este nuevo Barça? Hombre, es más consistente. Si miras los números de estas 10 últimas jornadas, han encajado 5 goles, creo, 6 me parece. Entonces son buenos números, ¿no? A nivel defensivo están haciendo gol, luego se están resguardando muy bien. Bueno, han cambiado el equipo y han cambiado un poquito también quizás esa filosofía, sobre todo cuando se ponen por delante. Esta semana ha sido después de una derrota. No sé si ayer hablaba un poco con Garay que lo importante en estos momentos es mantener un poco el equilibrio emocional, que no intentar encajar de la mejor manera posible el traspié del otro día y no caer un poco en el pesimismo que puede generar en el entorno. No sé si habéis trabajado mucho en esto. Sí, no, al final hay unos días de duelo que hay que respetar después de una derrota, pero luego hay que hacer un análisis, bueno, frío y objetivo y con datos y bueno, ese análisis nos hace estar tranquilos, inquietos, pero tranquilos, porque bueno, no hay que perder un poco el norte, como se suele decir, y ser autocríticos y hacer análisis objetivos y seguir el camino. ¿Crees que los últimos resultados negativos habéis merecido algo más por ocasiones que habéis creado, por el fútbol que habéis mostrado? Sí, a mí personalmente es lo que me inquieta, porque algo estaremos haciendo mal, ¿no? O peor que antes, pero al final, después del partido del Hércules, que fue un poquito, el Hércules fue una serie que quizás tocamos fondo, ¿no? Pero a partir del día del Hércules es partido tras partido y tú posiblemente que habrás visto la mayoría y bueno, al final con poco te hacen gol, Edgar apenas interviene, estamos cometiendo errores que otras veces quizás no nos han castigado, ahora nos están castigando y luego es verdad que arriba nos estamos quedando un poquito con déficit, ¿no? de goles a favor, ¿no? Y quizá donde tenemos que poner un plus más todos, ¿no? Lo que supongo que te preocupa más ahora es los errores puntuales que estáis cometiendo, sobre todo, por ejemplo, el día del LEN, Joseta. ¿Cómo se puede arreglar esto? Yo me preocuparía más si realmente sería un problema de estructura de equipo, de mucho desajuste, de mucho... Al final un error individual entra dentro de
de lo humano, pues lo tenemos que aceptar así. Lo que pasa que bueno, que si ese error se traduce en un gol del equipo contrario, pues ese error queda ahí más latente, ¿no? Si el error del otro día, según ellos, no meten, pues bueno, hubiera quedado en un segundo plano. Por lo tanto, el error humano hay que entenderlo, pero sí que es verdad que bueno, que tenemos que tratar, es por mayor falta de confianza, por falta de concentración, pero yo creo que es un aspecto más emocional que futbolístico. A la primera volta es va guanyar el Barça B per 1-0, un equip que això, al mercat d'hivern ha viscut un trasbals de fitxatges, d'anades i tornades. No sé si planteges el partit de la mateixa manera o amb aquest gairebé una nova plantilla de Barça B el plantejament és totalment diferent. No me acuerdo de cómo lo planteé ya, pasa una vuelta. No, yo creo que es lo mismo. El equipo, los jugadores han cambiado muchos, pero bueno, lo que es el sistema de juego, un poquito la estructura del equipo es la misma. Como he dicho, ahora son más contundentes, más fiables a nivel defensivo, pero bueno, siempre tratan de hacer su fútbol, pero yo creo que bueno, eso se ha reforzado con más gol, con los fichajes que han hecho y con más consistencia defensiva con los fichajes que han hecho. Entonces ahora mismo es un equipo más fiable, ¿no? Pensar que la primera vuelta estaban en descenso y bueno, ya han recuperado. Yo creo que lo más importante para ellos, pues por lo menos esa fiabilidad y esa regularidad, ¿no? Llucet vau jugar un camp que era molt tancat, reduït, en canvi el Minestadi és un camp totalment obert i suposo que pel joc de Reus és millor, no?, per practicar. Hombre, nosotros preferimos jugar en el mini estadio que no en Josepense, ¿no? Pero bueno, para nuestra idea es mejor campo grande, más que campo pequeño, más que una superficie a otra, ¿no? Pero sobre todo las dimensiones son importantes en el fútbol, ¿no? Yo creo que es el único deporte en el cual de un campo a otro hay una diferencia de 8 o 10 metros, ¿no? Con cualquier otro deporte las dimensiones de las pistas son todas iguales, pero en el fútbol somos más chulos que nadie y bueno, te encuentras con estas situaciones, pero bueno, también es enriquecedor, ¿no? I aquesta primera volta es va aconseguir un important coixí de punts respecte a la cinquena posició i la quarta. No sé si creus que s'ha fet una bona gestió d'aquest coixí de punts i ha permès tenir, entre cometes, alguns petits fallos en alguns partits per tal d'arribar al tram final encara amb suficients opcions. Bueno, al final hicimos una primera vuelta fantástica, difícil de conseguir tantos puntos y bueno, eso nos ha permitido el tener ese margen, ¿no?, para cuando vendrían malos momentos que siempre suelen llegar, pues bueno, tener cierta tranquilidad, ¿no? Lo que ocurre es que cuidado con esa tranquilidad, ¿no? hay que medirla bien, ¿no? Porque si te descuidas, pues bueno, no vemos cómo llegan todos, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso que nos ganamos en su día, pues ahora nos está dando generando esa situación y bueno, es pasar un poco la dinámica esta de resultados no demasiado positivos y volveremos otra vez un poquito a nuestro hábitat, a nuestro flow, suelo decir, ¿no? Y bueno, llegar a ese último tramo de temporada al 100% y con plenas garantías y siendo muy competitivos, ¿no? Nacho, eso es lo que quería preguntar. ¿Esto lo tenéis en la previsión de entrenamientos, en el planning de entrenamientos? Pasar un poco estos primeros 2-3 meses de año teniendo en cuenta un poco el bajón del equipo para volver al pico alto en los últimos 10 partidos. Sí, normalmente siempre ocurre, ¿no? Por lo menos en los equipos que más o menos por los equipos en los que estoy pasando, normalmente estos meses suelen ser algo complicados, enero, febrero, y siempre llegar un poco a las 8 o 10 últimas jornadas
pues en condiciones. Esto no es teórico, o sea, no hay una tecla que digas queremos llegar así y estar en el punto más alto, porque tampoco tenemos medios, ¿no? para medir el día a día, la carga física, todos estos conceptos, ¿no? Pero sí que bueno, por nuestra forma de trabajar, bueno, siempre es un comienzo de temporada fuerte para tratar de colocarte en una posición privilegiada y tratar de acumular ahí. Y sabes que en una temporada vas a tener ese momento de dudas, pero yo creo que es normal. Lo importante es, creo que el año pasado el último tramo fue muy bueno, que nos dio la clasificación, y yo estoy convencido que este año pues va a ser también al igual que el año pasado. La situación de Marín es difícil meterlo ahora en la dinámica del equipo titular, es decir, arriesgarse para meterlo ahora es algo, una decisión muy comprometida, o está perfectamente para poder... Hombre, es difícil, cuesta, ¿no? De una lesión tan importante. Él ya lleva entrenando varias semanas con el grupo, pero bueno, me cuesta dar ese paso, ¿no? Y bueno, y vienes del campo, yo sé que es un campo complicado, ahora es un campo muy grande con mucha velocidad en el equipo contrario, obviamente el ritmo de partidos no lo tiene, ¿no? Y bueno, y es difícil, entrará, pero es encontrar el momento para cuando entre también sentirse seguro, ¿no? Y con eso yo creo que hay que tener cuidado.